buenas tardes. Soy Verónica Valenzuela y esto es En Nombre de la Ley. Un programa más, todos los miércoles a las 5 de la tarde. No se olviden de sintonizarnos. Hoy tenemos un programa bastante interesante con respecto a la sentencia premiada con honores en el Poder Judicial, justamente de cambio de DNI a un transexual. Es importante recalcar que no tenemos ningún tipo de inconveniente con respecto a las autopercepciones o las preferencias de las personas. En realidad, lo que nos interesa es lo que se va aprobando desde el Estado para luego generar represión a la ciudadanía, conforme ha sucedido en Argentina, en Uruguay y otros países de Europa. En realidad no había la necesidad del legislador peruano de incorporar la palabra género en todo el Código Penal, civil o en otros aspectos de reglamentación jurídica. En realidad no había ninguna necesidad, pero lo hicieron con una finalidad de poder implantar todo un paquete. En realidad, la ideología de género en la justicia es más amplio y a la vez afecta de manera más significativa de lo que estamos pensando. Esta premiación, que ya lo habíamos citado la semana pasada, en realidad tiene un corte totalmente ideológico y a la vez también de lobby. Es importante también recalcar que en Argentina se comenzó justamente otorgándole el DNI a las personas que no deseaban continuar con su nombre ni con su sexo de nacimiento. Entonces, por ley, fijaron una ley de identidad de género, que es lo que ahora mismo también reclaman muchos lobbies dentro de nuestro país, en especial en el Congreso de la República. Hay que estar atentos porque se acaba de crear un precedente jurídico en Cusco. Esto a razón de algunas declaraciones que hice en el programa Sin Límites de Canal B, justamente porque se me consultó sobre este tema, sobre la ley de identidad de género y cuáles serán las consecuencias. En realidad ha habido mucha polémica dentro de las redes sociales por esas declaraciones y es importante recalcar que sí va a suceder en nuestro país, que sí se van a hormonizar a los adolescentes y a los jóvenes, que sí va a ocurrir y va a ocurrir justamente por ley, es decir, establecido desde el Estado. Entonces hay que estar muy alertas con respecto a esta ley de identidad de género y al margen de qué cosa podamos opinar de las personas, ¿no? Las personas son libres en realidad de poder elegir la vida que deseen, el estilo de vida que deseen. Pero lo que sí debemos de cuidar son a los adolescentes y a los niños en cuanto el Estado empiece a ejercer represión. Y a razón de esto, justamente, también mencionamos el programa pasado que el paquete no era solamente la ley de identidad de género, sino también el feminismo y otros aspectos. Bienvenido y muy buenas tardes, Oriel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Verónica. Bienvenida a toda la audiencia que nos sigue. Yo quería hacer algunos comentarios respecto a lo antes mencionado y en realidad es importante recalcar que en nuestro sistema de justicia al día de hoy se están generando este tipo de premiaciones. Como se conversó en el programa anterior, dichas prácticas son absolutamente impropias y no corresponden en un poder autónomo, el cual debe estar libre de cualquier influencia externa. El principio fundamental de los juzgadores es evaluar y emitir sus sentencias en base a la objetividad y los medios probatorios fidedignos que se presenten. En ese sentido, hago un llamado al presidente del Poder Judicial y a las autoridades de Estado competentes para denunciar estas prácticas que lo que buscan es influenciar y torcer la voluntad de nuestros jueces, ya que otorgar dádivas o generar algún tipo de estímulo a aquellos expedientes que arraiguen mayor contenido ideologizado, es claro que de manera subalterna se está haciendo una especie de llamado a que sigan dicha corriente. Es inaceptable y se deberían dar las explicaciones del caso. Esperemos que sea así porque no es poca cosa. Por otro lado, cambiando rápidamente de tema, queremos hacer extensiva nuestro agradecimiento y felicitación a la Comisión de Mujer y Familia, presidida por la congresista Aguayo,
puesto que la semana pasada han logrado archivar el Decreto Supremo 013-2023, el cual disponía la implementación de los oficiales de igualdad. Asimismo, le han dado un freno a la norma que hacía obligatoria la capacitación de más de 1,5 millones de funcionarios públicos en enfoque de género. Este tema lo hemos tocado en múltiples oportunidades en el programa y celebramos dicha gestión porque con ello le estamos dando o le están dando un alto a las ideologías y agendas globalistas que pretenden imponer concepciones y prácticas absolutamente dañinas para nuestra sociedad. Agradecemos también al congresista Muñante, el cual, de manera aguerrida, ha tenido un discurso y desempeño contra todo esto, manifestando que tendrá tolerancia cero con el enfoque de género y desde un inicio puso los parches en temas importantes. Recordarán el tema de los baños de los aeropuertos o del aeropuerto, un tema que parecía menor, pero que el único legislador que alzó su voz de protesta fue Muñante. Esperamos también que esta buena voluntad que estamos observando no se detenga. Aún hay mucho por hacer. Verónica. Sí, efectivamente, recordarles que, por ejemplo, esta ley o proyecto que pensaba oficializar el Ministerio de la Mujer con el oficial de la igualdad, en realidad estaba vinculada totalmente a los aspectos de género. Y justamente por ese tema del género es que también no podía responder cuál era el significado de la mujer. Entonces, toda esa teoría en realidad tiene un trasfondo totalmente ideológico marxista y que no debería de estar dentro del Estado, sino más bien de repente en los textos de consulta de las personas que les gusta ese tipo de ideología. O en todo caso, prefieren ese tipo de ideología. O sea, nadie debe sancionar las preferencias ni las libertades, pero sí que de pronto se quiera instalar de parte del Estado de manera obligatoria y más aún en forma de persecución. Entonces, en realidad, muy loable lo que ha hecho la congresista Aguayo y también el congresista Muñante, definitivamente un gran trabajo y también con el apoyo de varias bancadas, ¿no? Definitivamente han podido tomar conciencia, ha habido un trabajo de pedagogía de parte de estos dos congresistas que son sumamente importantes ahora mismo para la defensa de los derechos y las libertades. Entiendo, Verónica, que han sido semanas de arduo trabajo dentro de la Comisión de Mujer y Familia y felizmente han podido derrotar esto que pretendían imponer. Así es. Bien, tenemos una conversación bastante simpática con un influencer peruano. Él es teólogo, también es docente. Él es docente de verdad, o sea, sí ejerce la docencia. Y él en realidad tiene un contenido bastante interesante dentro de sus redes con respecto a las denuncias que se hacen a la ideología de género en la educación y en general. Y hemos tenido una conversación bastante interesante, breve, más o menos unos 20 minutos, y si de pronto podríamos lanzarlo, Alejandro. Poderoso caballero don dinero. Detrás de esto hay un sesgo ideológico, por supuesto. Yo digo, nuestra lucha, como dice, como dice San Pablo, nuestra lucha no es solo con seres materiales, ¿no? Nosotros reconocemos que detrás de esto está el enemigo de los hombres, el enemigo de Dios, el enemigo de nuestras almas, pero también hay un interés económico. Y eso se ve muchísimo, por ejemplo, en este tema de las hormonizaciones. O sea, un chico que le hormoniza desde los 12 o 13 años, que en algunos países ya está permitido esto, y esa basura quiere llegar al Perú, esperemos que no llegue, cuando ya tienes un paciente de por vida, o sea, ya tienes un cliente de por vida que se va a hormonizar, que se va a operar, que va a tener que visitar tus clínicas. Entonces, es un negocio redondo. O sea, tú lo que estás creando es un grupo inmenso de pacientes, un grupo inmenso de gente que va a depender de ti, que va a depender de tus industrias, que va a depender de tus empresas, de tu medicamento, de tus hormonas. Es un negocio redondo. Pero para eso, para llegar a eso, para crear enfermos, para crear pacientes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Apoyarte en este tipo de ideologías, porque esto por sentido común nadie lo aprueba. Entonces, y este tipo de ideologías, como no se sostienen por sí mismas, se tienen que apoyar en las leyes. Cuando llegan a las leyes, cuando se hacen ley, es entonces cuando van hacia adelante, y a los que discrepamos, pues no, como te repito, nos meten a la cárcel, nos quitan la licencia para trabajar, nos quitan la tenencia de nuestros hijos, nos silencian,
Nos tienen por medievales, nos tienen por retrógrados, nos ponen etiquetas, clichés y nos ponen a un costado, ¿sí? Como los conservadores, los que vamos contra los derechos y todo esto. O sea, rechazar esta basura se ha convertido para nosotros casi, mira, ahora mismo en Francia, si no me equivoco, hay un sacerdote, en Francia o en Reino Unido, no lo recuerdo, hay un sacerdote que está siendo procesado por decir que los homosexuales necesitan ayuda y por decir que el hombre es hombre, que la mujer es mujer y que no, o sea, por decir algo de sentido común, este sacerdote está siendo procesado y está corriendo ahora mismo el peligro de pisar la cárcel, solo por decir algo que es de sentido común. ¿Y por qué se puede llegar a eso? Porque hay leyes que lo defienden. Tú que me decías también, ¿no? Que estás estudiando Derecho, te has metido a esto. ¿Por qué? Porque hay leyes, lamentablemente, que no tienen que ver nada con la realidad. Son leyes que están amparadas o que están iluminadas por ideologías. Y estas ideologías, lamentablemente, están tomando fuerza, ¿no? Y en la hormonización lo mismo. Ya estamos viendo los desastres en otros países. O sea, ya estamos viendo como, por ejemplo, si un chico dice, yo me levanto hoy queriendo ser mujer, y la mamá le dice, mira hijita, o mira hijito, esto no es así, vamos a ir a un especialista, vamos a verte, vamos a hacer... Eso ya constituye un delito. Es decir, decirle a tu hijo que le vas a llevar a un especialista ya constituye un delito y se está quitando la paternidad y se está procesando a estos padres de familia o a estos maestros que se atreven a decir cosas que no tienes que filosofar o estudiar 5 o 10 años en la universidad para darte cuenta. Es que mi abuela sabe que un hombre tiene pene y una mujer tiene vagina. Y es que mi abuela sabe que un día yo me puedo levantar creyéndome Superman, pero si me boto del tercer piso, probablemente en 2 días me están enterrando. O sea, eso es de sentido común. Como digo, es de sentido Sí, común. Mi abuela lo sabe, pero César. lamentablemente... ¿Mm? Ujú. César, te estoy poniendo en pantalla al juez del Juzgado Civil de Santiago, de la Corte Superior de Justicia de Cusco, Ya. Rafael Enrique Sierra Casanova. Él ha sido premiado por el Poder Judicial justamente por otorgar una sentencia en audiencia única, en favor, ¿no? Declarando fundado el pedido del cambio de DNI de un varón a mujer. Esto es un precedente, es decir, se está creando el precedente ya en Cusco de darle un DNI o ordenar a la RENIEC para que le dé un DNI a un hombre disfrazado de mujer. Así de crudo. Entonces, estamos hablando que ya en nuestro país se está creando la jurisprudencia. O sea, no es que estamos viendo Argentina o Uruguay, estamos ya con estos asuntos en la puerta y probablemente el siguiente Congreso lo que va a pedir es ya la ley. Esa ley que ya Indira Wilka en un inicio lo propuso juntamente con todo el paquete. Ojo, el paquete de identidad de género está vinculado a la ley de género, supuestamente en favor de la mujer, y que esa ley 3036-4, que fue modificada inclusive el año pasado por este Congreso, pero la modificatoria no fue para poder observar que la ley tenía algún sesgo ideológico o para poder ver que de pronto eso no era funcional, ¿no? En el derecho en sí, porque violenta a la igualdad ante la ley, sino que más bien para endurecer más las leyes en contra del varón en cuanto Eran muy ingresa, blanditas. sí, en cuanto ingresa a un litigio. Es decir, un hombre automáticamente le van a recortar su presunción de la inocencia a un hombre. Ahora, y todo eso viene con un paquete de ideología que justamente lo lanza pues Manuela Ramos, Flora Tristán, el Ministerio de la Mujer, ¿no? Con que el Perú machista, el Perú país de violadores, generando una idea de que los hombres son malos por naturaleza, al punto de que la ley dice, y el sustento de la ley 3036-4 dice que es una cuestión histórica de que los hombres son violentos. Entonces tienen una teoría totalmente descabellada porque la violencia en realidad lo puede ejercer hombre o mujer. El Así es. psicópata puede ser hombre o mujer. ¿En qué parte de la historia de la humanidad se ha demostrado que el hombre por naturaleza es malo? Entonces, esta ley de género
3036-4, que ha sido modificada ahora último, en realidad vino con todo este paquetito también de la identidad de género. Es decir, ¿para qué? Para crear más el caos y finalmente hormonizar vía el Estado, César. Es decir, lo que Exactamente. pasa en Argentina, nos comentas. Sí, a ver, Verónica, tú has mencionado una palabrita muy importante para estos sinvergüenzas, que es, le han dado un premio, ¿no? Le han dado un premio. Ese es, digamos, el modus operandi de estas ONGs internacionales, de la misma ONU y de todos estos organismos internacionales, que cuando estos discípulos de la ideología de género hacen algo que a ellos les gusta y les conviene, siempre los van a premiar. No me sorprendería que debajo haya dinero, no me sorprendería, y no me sorprende porque esto está demostrado, estas feministas, estas luego tienen viajecitos, congresos en los países más ricos de Europa, tienen viáticos, tienen, o sea, como te digo, detrás de esto hay y también, por supuesto, suben en escalones en sus carreras. O sea, son unas ignorantes que no te leen un libro en un año, pero sin embargo los ves ocupando puestos de poder, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿eh? ¿Qué es lo que les mueve? La fama, el escalar socialmente, el escalar en las instituciones del Estado, cuando ellos dan un pasito más. Como te decía al principio, ¿no? Esta señorita Indira Wilka lo hizo gratis, es por una convicción profunda, filosófica, de querer una igualdad entre el hombre. No, detrás hay unos intereses tremendos que no lo dicen, pero que lo sabemos. Y lo otro, el de crear jurisprudencia es importante, ¿no? Y otra cosa también, ojalá, digo yo, que esto ya es grave, ¿eh? O sea, el que un hombre se disfrace de mujer y un juez le diga, mira, yo te doy la razón y tu DNI va a ir de mujer, eso es grave. Pero como digo, ojalá se quedasen allí. Ojalá dijesen, ya, lo hemos hecho esto, hemos llegado a esto, y ya está. Pero es que detrás de esto hay toda, como dices tú, todo un programa, todo un paquete. Es como el aborto. Te dicen, no, no, solo queremos el aborto en caso de que la madre corra peligro. O sea, no pedimos más. Tu abuela, como digo a los chicos, ¿no? Tu abuela, porque después, ¿qué quieren? No, 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 a los 3 meses. No, 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 a los 6. No, 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 a los 9. Y en Estados Unidos creo que ya matan a los chicos hasta cuando nacen, a los bebés. Entonces ya no es aborto, eso es infanticidio, ¿no? Pero ese es el problema, que detrás de esto, de dar un inocente, y alguno puede decir, no, pero ¿por qué hacen rabieta por un hombre que se le da un DNI? Ya está, eso queda ahí. No queda allí. O sea, no queda allí. Estos tienen detrás un programa, un paquete. La hormonización es una de ellas. Luego, el tema de si aceptas a un transgénero, por qué no vas a aceptar a un transedad? Es decir, un hombre que tenga 60 años, que se cree una niñita de 6 para no hacerse responsable de su mujer y de sus hijos, esto ha sucedido ya en Reino Unido, o en Canadá, si no me equivoco, ¿por qué? ¿Qué te impide aceptar un transgénero y no a un transedad? ¿Y qué te impide, si este se siente de 6 años, que se vaya con tu hijito al jardín y que este enfermo de 60 años esté estudiando con tu hijito de 6 años? Si tú te opones, te vas a la cárcel porque eres un transfóbico. ¿Eh? Ya, aceptas a los transexuales, aceptas a los transedad. ¿Y qué te impide aceptar a los transespecie? ¿Eh? Este es uno, ¿no? A enfermos que se creen perros, a enfermos que se creen caballo. En Francia hay una mujer, esto es actual, que se cree caballo y le está pidiendo, como tú bien lo señalas, que el Estado financie su cambio de manos por pezuñas. Es decir, la locura tuya la tenemos que pagar todos. O sea, tu enfermedad lo tenemos que financiar todos con nuestros impuestos. Y si tú te opones, tú eres el enfermo. Ese es el problema. O sea, si tú te opones, tú eres el delincuente, porque eres delincuente y eres enfermo, o te vas, o te sacamos de tu trabajo, o te quitamos tus hijos porque estás incapacitado para criarlos, porque los vas a criar como discriminadores, o te mandamos a la cárcel, porque estás yendo contra. Ese es el problema, como te digo, Verónica. No se quedan solamente allí, ellos van a más. Y toda esa basura que ya vemos en Europa, en Holanda, en Argentina, en España, la pobre España, yo a veces digo, ya no es España, es España, ¿no? España. O sea, todo lo que estamos viendo allí, y en Argentina también, y en Canadá, yendo más cerca de nosotros, se está viniendo aquí, o sea, se quiere venir aquí. Sí, Ese es el sí, problema. listo. Quedan advertidos, entonces, la población, el público, ¿no? Nos lo ha dicho un profesor de verdad, ¿no?
no un profesor ficticio, ¿no? Un docente en actividad, ¿no? Y algo final, César, como para poder seguirte en las Sí. redes. Verónica, antes de terminar, si me das un pequeño espacio, yo tengo estuvimos con el padre Rabasi, con Pilar Calvo y otros grandes, no sé si le conoces a esta chica Carol Maraví, que también está en este medio Pro Vida. Estuvimos en Moyobamba en un congreso internacional Pro Vida. Y allí me invitaron a hablar sobre la cultura de la muerte, cómo se está instaurando en la educación, todo lo que estamos hablando, ¿no? Desde la educación. Yo soy docente y yo soy un poquito el mundo que conozco. Entonces yo allí denunciaba, ojalá en algún momento salga el video, yo allí denunciaba tres, y te lo digo rapidito para no hacerla larga, tres caballitos de Troya con el que están lavando el cerebro a nuestros chicos. Porque esto, a ver, no, ¿qué es lo que me preocupa a mí? Todavía en el Perú hay gente como tú, como bastantes profesores, que todavía estamos levantando la voz, que todavía estamos advirtiendo de esto. Entonces, como nosotros somos un estorbo, una piedra en el zapato de estos, ¿hacia dónde apuntan? ¿Cuál es su objetivo? Tener una generación silenciada, tener una generación en la que estos puedan actuar y nadie diga nada, una generación que pierda por completo el sentido común. Y a eso es a donde apuntan. Nosotros están batallando contra nosotros, nos van a mandar a la cárcel, nos quitarán la licencia, nos quitarán el trabajo, pero va a llegar una generación, y eso es lo que me preocupa, que está siendo reeducada o ideologizada en esto para que después vean como normal. Por ejemplo, ahora yo siempre digo, ¿quién ve como algo anormal el divorcio? O sea, nuestros chicos ven que el divorcio es algo, no funciona, me separo y me largo, ¿no? O sea, las leyes crean costumbres. Y entonces, y la educación también. Por eso están yendo contra nuestros niños. Y eso es lo que a mí me preocupa. Y si quieres otro día lo ampliamos más. Tres caballitos de Troya, solamente para mencionarte. En el proyecto educativo nacional, el famoso PEN 2036, ¿no? Que es como la Agenda 2030, pero a nivel educativo en el Perú, allí se habla de una sociedad democrática, equitativa, igualitaria, pero sobre todo, allí habla de el PEN y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, que el proyecto educativo nacional al 2036 está compaginada, sigue los lineamientos de la Agenda 2030. Y ya sabemos, tendrás programas aquí, qué significa esa nefasta Agenda 2030. Eso en el proyecto educativo nacional. Después, el otro caballito de Troya es en la currícula de la que hablábamos antes, en la currícula nacional, ya está el enfoque de igualdad de género, está el enfoque de atención a la diversidad, que no es que somos diversos, yo soy de la selva, tú eres de la costa, no, eso no significa, porque estos tienen unas palabritas precisas, pero el significado es profundo. Y está también el enfoque ambiental, con lo que sabemos también lo que significa el enfoque, que no es el cuidado de la creación, ¿no? Como obra de Dios, el cuidado del hombre como la principal obra de la creación. No, 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 eso no tiene nada que ver. O sea, no es un enfoque cristiano ambiental, es un enfoque pagano y es un enfoque que tiene que ver con el hombre es el peor ser de la tierra y hay que procurar que no haga daño a la madre tierra, ¿no? Ese es el enfoque ambiental. Eso ya está en la currícula. Dos, el segundo caballo de Troya. Uno en el PEN 2036, otro en la currícula. Y también el tercer caballito de Troya es el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Si tú revisas los libros, todo lo que tú me estabas hablando, por ejemplo, los temas, está aquí lo que tú me decías, ¿no? Todos los libros tienen el tema de género, todos, desde primero de secundaria hasta quinto de secundaria, tienen un apartado que te hablan de género. Vaya, imagínate los chicos, relaciones interpersonales y género. Pero luego está acá, roles sociales y estereotipos de género, machismo y micromachismos. Son estos temas, ¿eh? O sea, no me estoy inventando, están aquí para un chico de quinto de secundaria. Luego está otro tema, violencia contra la mujer. No violencia contra el hombre, violencia contra los niños, violencia contra los ancianos. ¿Quién habla de la violencia contra los ancianos en nuestro país, que es tremenda? Violencia contra el hombre también. Movimiento feminista. Aquí está, ¿qué es el movimiento feminista y todo esto? Para un chico de quinto de secundaria. Sociedad patriarcal, aquí está, es decir, todo esto lo quieren normalizar desde la educación, repensando la masculinidad, lo que tú decías, ¿no? El hombre es malo por naturaleza, el hombre históricamente ha sido malo, entonces lo que tenemos que hacer es afeminizar a nuestros hombres y hacerlos que hagan un mea culpa y que renuncien a su masculinidad. Todo esto, querida Verónica, está aquí. Entonces, esos son, otro día lo podemos detallar más, los Sí, tres caballitos de Troya en educación peruana. Mucho cuidado porque todo lo que se está viendo ahora se está haciendo un colchón
en la educación peruana. Y eso es lo que denuncio y lo que me preocupa. César, definitivamente vamos a tener una segunda parte contigo. Sería bueno invitar también a un congresista para que nos pueda explicar por qué se está permitiendo esto en la currícula de la educación en secundaria, ¿no? ¿Por qué? Porque esta no es nuestra realidad. Nosotros no Exactamente. tenemos nada que ver con estas ideologías que más bien reflejan la realidad de otros países, que, bueno, es el modo de vida de ellos. Nosotros no tenemos por qué copiar. Y como siempre menciono, estos personajes de izquierda, no todos de izquierda, probablemente hay gente de izquierda muy rescatable, pero están pensando de que el nacionalismo, o la idea del nacionalismo está vinculado a estas situaciones, porque ellos siempre enarbolan, y es más, Ollanta fue nacionalista, ¿no? Pedro Castillo salió con esa idea del nacionalismo, se visten de autóctonos, etcétera, y lo que traen son cuestiones internacionales, pero de lo más aberrante. O sea, si ya Es que, estamos... a ver, Verónica, es lo que te decía al principio, ¿no? Son unos hipócritas. O sea, primero dicen no, lo nuestro, lo autóctono y todo esto, y nos quieren meter esta basura que viene de afuera. O sea, de estos laboratorios educativos, entre comillas, ideológicos que vienen de afuera. Unos, al igual que son hipócritas con la democracia, al igual que son hipócritas con la supuesta igualdad entre el hombre y la mujer, son hipócritas también con que son nacionalistas y lo nuestro. Son unos hipócritas. Listo. Ha sido Muy César bien. Reyes, influencer, profesor, teólogo, un gran personaje definitivamente. Muchísimas gracias por tu Muchas tiempo gracias, y hasta Verónica. una próxima. Bueno, increíble las revelaciones que hace el profesor Reyes. Y yo, si me permites, Verónica, tengo algunas cosas que manifestar que me han resultado pues saltantes. Estos niños autopercibidos, ¿no? Que ya lo habíamos conversado anteriormente, que deciden a corta edad hacer un cambio de sexo y hormonizarse, mutilarse en ocasiones algunos miembros o algunas partes de su cuerpo. Finalmente, los padres, en los países donde está permitido eso, los padres no tienen la mínima injerencia. Y esto es bueno que lo sepan las personas que nos están viendo, Verónica, porque en realidad es algo que nos está tocando la puerta y que puede llegar y está más cerca de lo que ustedes están pensando. Entonces, esto se hace además con presupuesto del Estado. Y ni el padre, ni los profesores, ni las personas que acompañan a este preadolescente o a este niño pueden hacer absolutamente nada. O sea, la decisión está tomada básicamente por esta persona que todavía no tiene la conciencia creada. El profesor Reyes hizo un comentario respecto a que, bueno, pues es sentido común, pero yo diría que en todo caso es también hasta científico, porque hay estudios que arrojan de que un preadolescente o un niño no está en la capacidad total para poder tomar ciertas decisiones. Hemos visto, Verónica, estos casos, tantos en los que en todos estos programas que hemos emitido, que han sido hormonizados, que han sido sometidos a una operación de cambio de sexo y en realidad poco tiempo después se han arrepentido. Claro está, porque los niños o los preadolescentes no están en la capacidad en la capacidad plena para poder tomar ciertas decisiones. Si nosotros, salidos del colegio, nos puede tomar trabajo y nos cuesta trabajo tomar una decisión para saber qué profesión seguir, imagínate algo tan importante y tan grande. En realidad, esto es importante que lo sepamos. Las ONGs y entidades como la ONU, con estas premiaciones que promueven que ocurren este tipo de normas, ¿no? Y finalmente el tema de la autopercepción es un tema que en realidad pues, podría tomarnos muchísimo tiempo para desarrollarlo, ¿no? Hay situaciones tremendas que ya hemos dado casos como por ejemplo esta persona que se autopercibía, este transexual que se autopercibía mujer, que fue recluido en una cárcel y terminó violando pues a otra presa, entre tantísimos casos más. Entonces, esto en realidad pues está resultando pues un disparate. Así es. Oriel, debemos de recalcar sobre esta pequeña entrevista al profesor César que es importante que las autoridades, los políticos, puedan ir ya poniéndose en alerta, justamente porque se está preparando a los niños de secundaria
con ideología como micromachismo, como feminismos, con ideologías que nada tienen que ver con la educación. O sea, habría que, no sé, darles un examen a estos chicos a ver cuántos saben de matemáticas, de historia, y para que le estén ellos de alguna manera utilizando los recursos del Estado para ideologizar a los pequeños. Entonces, eso es grave. A mí no me parece correcto que en una currícula esté, por ejemplo, temas de micromachismo o de patriarcado. O sea, ¿qué es eso? Entonces, habría que nuevamente la Comisión de Educación revisar todos los textos y si de pronto han sido textos que ya han sido difundidos de pronto años atrás, también recordarlo. Es decir, siempre nos han querido de alguna manera ideologizar, nos han querido inclusive usar nuestros recursos del Estado para este tipo de cosas, y es incorrecto y hay que decirlo y hay que hablarlo. Ahora, esto ya lo hemos visto, Verónica, recuerdo cuando hablamos de la Agenda 2030, e incluso en otras oportunidades también, respecto a esta intromisión de Plan International, tratando de poner cierta currícula particular pues, en los textos estudiantiles. Es más, hace poco también han habido ciertas controversias, recuerdo pues a congresista Muñante hablando sobre la justificación que tenían ciertos temas que trataban de imponerse también en la currícula. Entonces, gracias a Dios creo que se están dando ciertos frenos, creo que no son los suficientes, pero ya estamos detectando que están apareciendo estas cosas de manera muy ligeras y entrando por la puerta falsa, tratando de instalarse, pero gracias a Dios tenemos ahí pues algunos pocos buenos legisladores que están dándole el freno correspondiente, ¿no? Porque ya han habido intentos groseros de poner en nuestra currícula temas de este tipo. Felizmente, bueno, se están deteniendo. Sí, Oriel, y hablando de buenos, es decir, no hay que generalizar con respecto a la institución como una institución estatal como el Congreso, como si todos fueran malos, ¿no? Porque hay una especie de campaña, ¿no? Llevada por ciertos grupos caviares que aducen que el Congreso como institución, etcétera, es malo, y no es así. Hay un grupo muy importante de distintas bancadas, inclusive, que no necesariamente está en Renovación o en el partido o la bancada fujimorista, sino también en otras bancadas, ¿no? De centro y también de izquierda. A mí me causó mucha alegría y a la vez también me parece un asunto muy loable de que en Perú Libre hayan propuesto justamente el cambio de denominación del Ministerio de la Mujer por el Ministerio de Poblaciones Vulnerables, ¿no? Y a razón de eso, en realidad es felicitar a estos congresistas que en realidad sí están viendo la situación de las reales poblaciones vulnerables. Es decir, hasta la fecha se ha estado sesgando los recursos, inclusive solamente llevando los recursos para la violencia contra la mujer, dejando de lado las otras violencias que de pronto son más urgentes, como la de la infancia, como el de los adultos mayores y los discapacitados. Entonces, en relación a eso, me parece importante recalcar el proyecto de ley justamente del parlamentario Américo Gonza, que lanzó una iniciativa que es la 1229-2021 CR, que justamente es lo que se está defendiendo ahora mismo en el Congreso para poder modificar la nomenclatura del Ministerio de la Mujer a el Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables. Ahora, pero dirían, pero es solamente el cambio de nombre. Y muy interesante el contenido de la ley. Dentro del contenido dice que hay que cambiar también a los centros de emergencia mujer, ¿no? Justamente aquí hay un comunicado de Unión Latam Europa e Infancia Primero, que es una organización internacional
justamente que está en defensa de las libertades, de la igualdad ante la ley. Entonces, no sé si me dejas leer por ahí, dice, reciba nuestro afectuoso, bueno, esto es dirigido al mismísimo presidente del Congreso de la República, dice, reciba nuestro afectuoso saludo y admiración por el gran trabajo que viene haciendo en el Congreso de la República del Perú en favor de la familia e infancia. Somos Unión Latam, la infancia primero, una organización sin fines de lucro ni adhesión a ningún órgano político en los países donde tenemos presencia. Nuestro movimiento busca reivindicar la legalidad de los derechos de la infancia en los tribunales de familia. Nos presentamos y solicitamos a su digno despacho programe lo más pronto posible el debate en pleno del cambio de denominación del Ministerio de la Mujer de Poblaciones Vulnerables por el Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables, conforme ha recaído en la iniciativa legislativa, como les decía hace un momento, 1229-2021 CR, presentado por el parlamentario Américo Gonza Perú Libre, sobre la propuesta declarativa que permite poner en vitrina y darle la importancia real a los demás grupos vulnerables que forman parte de un mismo núcleo familiar. Dicha iniciativa está en espera al debate en pleno para su respectiva aprobación. Como organización hemos presenciado a nivel de América del Sur y Europa el descuido y desdén a las reales poblaciones vulnerables representados por la infancia, discapacitados y ancianos, que han sido relegados en sus derechos en cuanto hay una fijación muy radical para poder proteger e impulsar a la mujer, conforme sustenta el legislador peruano, doctor Américo Gonza Castillo, en su iniciativa de ley, recalcando la no discriminación al resto del grupo familiar. Además, con esta ley se modificarían los centros de emergencia mujer a centros de emergencia familiar. El solo hacer mención a la mujer estaríamos soslayando al resto de la población en una cartera que debería de englobar a todos los integrantes del grupo familiar. Desde nuestra modesta organización internacional, que tiene representantes en Lima, provincias en Perú, ratificamos nuestra admiración por su trabajo en favor de la infancia y familia, de su digna representada, esperando se apruebe lo más pronto posible dicha propuesta loable que marcará el ejemplo para el resto de América Latina y Europa. Muy agradecidos, Verónica Valenzuela, Perú, María Magdalena Cruces Galán, México, Roberto Rega da Silva, Chile, Frank Canas Romero, de Alemania. Es un comunicado bastante importante, esto ya se le ha puesto al mismísimo la presidencia del Congreso de la República, ¿no? Al presidente del Congreso de la República, para que prioricen, porque en realidad este asunto, a mí me llamó la atención, Oriel, esta parte del cambio de los centros de emergencia mujer. Uno de los brazos del Ministerio de la Mujer actual, justamente para poder hacer ejercicio o poner en ejercicio esta forma de discriminar, esta forma de generar inclusive data, es de los centros de emergencia mujer. Y si se convierten en centros de emergencia familiar, van a tener que atender de manera igualitaria a todos. Entonces, a mí me parece... Cosa que no ocurre actualmente y la población tiene que estar premunida de esto y saber, Verónica, que en realidad con esto no se va a generar un descuido hacia la mujer, sino que lo que va a ocurrir es atender de manera igualitaria a la mujer, efectivamente y ciertamente, y también a la población vulnerable. Lo que al día de hoy, como mencionaste hace un momento, se le está dando pues una preferencia un poco extraña y no objetiva hacia la mujer, destinando un presupuesto inmenso con temas de feminicidio o violencia sin tener resultados. Todos los años, Verónica, sabemos que se piden aumentos presupuestales y el Ministerio de la Mujer, cuando rinde cuentas o se le solicita una rendición, no hay avances. El avance es cero. Esto quiere decir de que no está funcionando. Entonces, creo que es una iniciativa bastante buena del congresista Gonza, de Perú Libre, y bueno, de parte de nosotros también pues todo el apoyo pues para que esto se produzca y se genere, y que genere los efectos que tienen que darse. Sí, está en espera en realidad. Lo que se está de alguna manera queriendo es de que prioricen en pleno. Así es, ¿no? Y de pronto esto ya se apruebe, y creo que no hay quien se pueda oponer, salvo por ahí algunos radicales, pero
Sí, es totalmente justo, es totalmente racional. Si te fijas en el contenido de la ley, siempre recalca el tema de la igualdad, que es lo que casi todos enarbolan y a las finales no cumplen, ¿no? De acuerdo, Verónica. La igualdad es lo que debe de primar y justamente lo que anda ocurriendo de un tiempo a esta parte es totalmente lo contrario, desigualdad. Lamentablemente el Ministerio de la Mujer ha actuado durante estos últimos años con un ensañamiento muy fuerte respecto a las sanciones que se le tienen que dar a los hombres. Y con esto no estoy indicando de que se desproteja o estoy tratando de taparme los ojos respecto a una realidad que puede ocurrir con cierta violencia que efectivamente reconocemos que hay. Pero esta violencia viene de ambos lados. La violencia no tiene género o no tiene sexo, viene tanto de hombre como de mujer y se tiene que tratar de manera igualitaria. Lamentablemente tenemos varios mecanismos, varias leyes, varias disposiciones y normas que la hacen difícil y generan de que esa desigualdad se haga más grande. Sí, recuerda que si se aprueba este cambio de denominación y con el contenido, ¿no?, de la ley más el cambio y la modificatoria de los centros de emergencia mujer, sería un precedente importante para toda la región, inclusive para Europa, porque sabemos que hasta la fecha todavía continúan, si bien es cierto, por ejemplo, en el caso de Argentina no se llama Ministerio de la Mujer, sino el Ministerio de la Igualdad, ¿no? Tienen otros nombres, ¿no? Mucho más, un poco más marqueteros, ¿no? Ministerio de la Igualdad, de la Diversidad, ¿no? Etcétera. Pero es la misma cosa, es la misma agenda, son los mismos brazos políticos, es lo mismo. Entonces, cambiarle la denominación y ponerle familia y cambiar los centros de emergencia mujer, a mí me parecería sumamente importante para crear precedente a nivel de Latinoamérica como un ejemplo, ¿no?, de una búsqueda de real igualdad. No sé qué te parece. A mí me parece, como ya dije, excelente, Verónica, y en realidad pues la igualdad es lo que se tiene que buscar, es lo que se tiene que buscar y recordemos de que este ministerio actualmente como lo tenemos es Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables y lamentablemente vemos que la población vulnerable y miembros del, ¿cómo decirlo?, del ciclo o del círculo familiar no están protegidos por el SEM. Hemos encontrado nosotros incluso casos que hemos mostrado en el programa en los cuales se ha evidenciado una flagrante agresión hacia un hombre, como ciertamente ocurre, que claro, no se visibiliza porque no es tan popular, publicar una agresión o una violencia hacia el hombre. Pero en el marco de la ley 30364 han habido resoluciones o dictámenes del Ministerio Público indicando que justamente aplicando las normativas que salen de la misma ley 30364 no pueden indicar de que haya agresión debido a que el sujeto agredido, supuestamente, no es mujer. Vale decir de que por el hecho de no ser mujer no existe la agresión. Hasta ese punto radical hemos llegado y en realidad, pues, si es que lo profundizamos, es absolutamente ridículo. Esas son las desigualdades que vivimos en nuestro país con este tipo de normativas, lamentablemente. Así es. A propósito del comunicado que acabamos de nosotros leer, justamente es de Unión LATAM, que es una entidad internacional que alberga a distintos países. En realidad, ellos están ahora mismo lanzando la campaña para el 25 de abril, que es el Día Internacional contra el Maltrato Infantil. ¿Para qué? Para que se pueda de alguna manera difundir la forma como los estados, tanto en Latinoamérica como en Europa, han estado dejando de lado una población que requiere atenciones, requiere presupuesto y requiere también mucha legislación. Pese a ello, por ejemplo, en nuestro país, lamentablemente se ha legislado solamente pensando que solamente la violencia contra la mujer es de alguna manera exacerbado, masificado, y en realidad esto obedece más bien a una campaña. Entonces, en función a eso, el 25 de abril se celebra a nivel mundial
el Día Internacional contra el Maltrato Infantil, y es importante recalcar que nuestros congresistas deberían de alguna manera, ese día reflexionar un poco, ¿no? A manera de que ya deberíamos de poner los reflectores en esta población que ahora mismo sufre también violencia en los tribunales de familia. Una de las banderas que nosotros tenemos con respecto a nuestra lucha y por qué estamos inclusive saliendo en redes sociales, saliendo en medios, es porque nosotros hemos sido testigos o hemos sido víctimas de la violencia que hay en los tribunales de familia, no solamente para los niños o principalmente para los niños, porque de alguna manera es lo que más duele, pero también hacia los padres, hacia los hombres básicamente, pero que también hay mujeres, ¿no? De por medio. Hay mujeres que son abuelas, son tías, son primas, la familia extensa, que sufre cuando un niño es violentado en los tribunales de familia. ¿Y cómo es esto? O sea, ¿cómo violentan a un niño o a una niña en los tribunales de familia? En realidad es cuando los someten a una serie de evaluaciones, es cuando los instrumentalizan, ¿no? O permiten la instrumentalización, inclusive negando la alienación parental. En nuestro país la alienación parental es una figura que en realidad sí existe dentro de las sentencias, las multas, etcétera, pero en otros países lo han anulado por cuestiones ideológicas. Entonces, en los tribunales de familia sí se faltan derechos humanos a los niños, se violentan a los niños y también se faltan en sus derechos humanos a los padres. Una de las formas es, por ejemplo, por pura ideología, se puede detener y hasta llevar a prisión a un padre de familia, por pura ideología. ¿Por qué? Porque sencillamente el relato de la mujer tiene que ser prueba y lo que diga el hombre, lamentablemente, no vale hasta que se demuestre que realmente sea inocente. Mientras, puede ir a la cárcel. Entonces, la carga de la prueba se invierte, Verónica. En ese sentido, no sí, manejan las mismas condiciones. Es una desproporción. En todo caso, hay una inconstitucionalidad ahí flagrante que se está gestando, ya que el tratamiento que se le tiene que dar a todo individuo como ser humano, como hombre, como mujer, se está partiendo, se está quebrando. Esta ley 30364, que indica de que solamente bastando con el relato de una mujer, el hombre ya puede ser culpado, vulnera directamente a la presunción de inocencia y esta persona este hombre puede ir incluso hasta preso. Hemos tenido acá invitados que han estado meses en prisión solamente por esto, por un relato. Así es, por un relato y por malos juzgadores, por malos peritos, y que sencillamente ese tipo de ideología o de inconstitucionalidad se presta. ¿Para qué? Para la corrupción, porque si la mujer llega a tener una mente más maquiavélica, tranquilamente puede pensar en hacer una treta y le va a resultar con esta ideología. Por supuesto que le va a resultar. Entonces, ahí viene el tema constitucional que se debe respetar. Nuestra constitución no está siendo respetada en cuanto salen estas leyes totalmente sesgadas y con reglamentación mucho más graves todavía. Porque recuerda que la reglamentación de la 30364 dice específicamente que se debe de desvirtuar la presunción de inocencia. Entonces, ¿de qué hablamos? Si hablamos de derechos humanos, ¿no? Hablamos de derechos humanos, hablamos de instancias internacionales que protegen a los derechos humanos. Si ahí mismo en esa reglamentación se está faltando a la Constitución, a las convenciones internacionales, etcétera, ¿no? Entonces, importantísimo y definitivamente hay mucho todavía por trabajar, mucho todavía por sacar a luz, ¿no? Sacar a luz, porque hay casos muy escabrosos, Oriel, que definitivamente poco a poco hay que ir mostrándolos, porque se requiere justicia en este país, más aún para aquellos que no tienen voz, como los niños, ¿no? A las mujeres y los hombres podamos defendernos en igualdad, tranquilamente, pero los niños no, los ancianos tampoco, los discapacitados tampoco.
Y es responsabilidad de nosotros, Verónica, como parte de, bueno, y formar parte de medios de comunicación, poder exponer todo esto que estamos haciendo desde un inicio. Vamos ya 36 programas en los cuales hemos ido mostrando casos, en los cuales revelamos y damos sustento material, verídico, no inventado, porque nosotros no nos basamos en simplemente pues, algunas narrativas que se puedan dar. Nosotros lo que exponemos finalmente lo hacemos con pruebas reales. Y lamentablemente lo que está sucediendo en nuestro sistema de justicia es lamentable. Mucho se habla del interés superior del niño, pero poco realmente se hace. Detrás de estos expedientes de familia, de estos abultados expedientes de familia y montones que encontramos, hay niños, y en realidad, si nos damos cuenta, son los procesos que pueden durar más tiempo. Ahí se está gestando un maltrato institucional hacia personas, hacia hombres, hacia familias, hacia niños. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No hay que repetir simplemente frases que puedan sonar bien. Gracias a Dios yo estoy viendo, como lo decía en un inicio, a un grupo de legisladores pro familia que están armándose de valor y están, creo que, cambiando el rumbo de la historia. Espero que sea así y espero no equivocarme y no haber sido cándido en creer en ello. Creo que no me equivoco, pero estoy viendo un cambio bastante positivo. El interés superior del niño no es solamente repetirlo, es decir, pobre de la niñez o pobre de la infancia, es simplemente también como legisladores actuar en nombre de ellos, legislando con leyes que realmente protejan eso, a ellos y a la familia que los rodea, por supuesto. Sí, definitivamente, muchísimas gracias por tu trabajo, Ariel. Definitivamente tu trabajo se va a materializar y ver a más corto plazo de lo que tú estás pensando. Definitivamente estamos viendo ahora mismo cómo se ha abolido esta iniciativa del oficial de género y también estas capacitaciones que hemos ido nosotros ahí detrás, ¿no? De alguna manera insistiendo en redes sociales, en el mismo Congreso y hasta que por fin. Y definitivamente sí vamos a hacer el ejemplo a nivel de Latinoamérica, vamos a modificar estas carteras y para la próxima, el próximo programa, a mí me gustaría, de pronto podríamos armar desde ahora, cuánto ganan los que están o forman parte del staff del Ministerio de la Mujer y también dentro del Poder Judicial. Hay un link que es sobre temas de transparencia, donde te dice, por ejemplo, si una jueza de género, que ahora mismo está cobrando muchísimo dinero, cuánto cobraba en el 2012, en el 2013, ¿no? Después les voy a mostrar el cuadrito el próximo programa. Y además, Verónica, efectivamente, en esa línea, ¿cuánto es lo que ganaban antes y ahora como jueces o operadores de género están ganando? Vale decir, el género es rentable. Sí, te digo los montos. En el 2012, en el 2013, esta jueza dentro del sistema de justicia ganaba de 8.000 a 10.000 soles, que es bastante, ¿no? 8.000 a 10.000. Ahora gana 23.000 soles al mes. Imagínate cómo se ha... Ojo, casi tiene y en sus otros trabajos adicionales, que también salía en transparencia, que imagino que serán conferencias y estas cosas de las premiaciones, porque a esas señoras pues las pasean, ¿no? Bien bonito, pagándoles mucho dinero. Entonces, en otros sale como 30.000 soles al mes. 30.000 más 23.000. O sea, es increíble la forma como es que lucran con esta cosa que nos instalaron y dijeron, ¿por qué discuten tanto por el tema del género a los legisladores de esa época? No sé si recuerdas al pastor Rojas, ¿no? Rosas, al pastor Rosas, a Marta Chávez, ¿no? Cuando decían, no, que eso no. Pero esa palabra, ¿te vas a pelear por una palabra? Sí, pues. Con esta palabra nos han... El género es negocio y no te olvides también a las ONGs que tienen ahí también su punto, ¿no? Haciendo lo suyo
y acotando, pues, ¿no? Y dando sus cuotas. Verónica, estamos con el tiempo avanzado. Bueno, el programa se nos ha pasado nuevamente rápido, creo que ha sido bastante nutritivo, bastante interesante, y yo creo que, no sé si es que tú tienes algunas palabras finales. Yo, bueno, pues agradecer a toda la audiencia que nos sigue todos los miércoles, y nada, Verónica. Muchísimas gracias, Oriel, por tu presencia, por tu trabajo. Es importante también para los papás que están militando en distintas agrupaciones. Tenemos que ser más fuertes cada día. ¿Para qué? Para poder mejorar como sociedad y ofrecerles lo mejor a nuestros hijos. Correcto, listo. Eso sería todo. Hasta una nueva semana y muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.